Lo grabamos. Ok. La entrevista que vamos a tener hoy es una entrevista bastante especial porque es al doctor Miquel García García, que es el presidente de la CIPAG, para llevar, digamos, un orden como solemos hacer siempre. Primero vamos a hacer una lectura de los derechos de la entrevista y luego vamos a pasar a las presentaciones. Informe sobre los derechos. Los derechos sobre este video y su contenido pertenecen a la Fundación de Psicología Analítica Junguiana, FPAJ, con personería jurídica 350A/14, y a la Sociedad Internacional para el Desarrollo del Psicoanálisis Junguiano, SIPAG. La utilización de este video responde al objetivo de promocionar de manera gratuita y libre los contenidos de la psicología analítica, así como de los temas relacionados que se plantean en la misma. Los representantes legales de las instituciones que participan de este proyecto desearán utilizar este video y su contenido para proyectos privados con remuneración de cualquier tipo. Se deberá pedir permiso a las instituciones y a las personas que participan de la presente grabación. Bueno, dicho esto, me presento. Mi nombre es Luciano Jeremías Torres, soy licenciado en Psicología, especialista en Psicología Clínica por la Universidad Nacional de Córdoba. He realizado un máster en Estudios Comparados en Literatura, Arte y Pensamiento por la Universidad de Pompeu Fabra, y actualmente realizo mi trayecto doctoral en Psicología Social por la Universidad de Barcelona. Soy miembro titular de la Fundación de Psicología Analítica Junguiana de Córdoba, Argentina, y cumplo como un rol de secretario, ¿no?, de Relaciones de Asuntos Internacionales, que es parte de de donde parte esta idea un poco, ¿no?, de hacer estas entrevistas. Además, soy miembro adjunto de la CIPAG. Hoy entrevistaré al doctor Miquel García García, presidente de la CIPAG actualmente. Nuevamente, esta entrevista forma parte de uno de los proyectos que personalmente llevo a cabo para la difusión de la psicología analítica, de manera gratuita, intentando crear conexiones entre las instituciones y también entre los analistas de esas instituciones y los analistas independientes, y las instituciones independientes también. Todo esto de manera horizontal, como también de manera vertical, ayudando a que las generaciones de mayor experiencia se contacten, se conecten con las de menor experiencia, ¿sí?, o las más nuevas. Entonces, el doctor García García es licenciado en Medicina y Cirugía por la Universidad de Navarra y licenciado en Psicología por la Universidad de San Sebastián. Posee un máster en Astronomía y Astrofísica por la Universidad de Valencia y es doctor internacional en Estudios Internacionales en Paz, Conflictos y Desarrollos por la Universidad Jaume I. De su práctica clínica podemos mencionar su trabajo como médico de familia en el ámbito rural, especializado en medicina naturista y como psicoterapeuta de orientación analítica integrativa. Ha trabajado como tanatólogo, terapeuta de sistemas familiares y laborales, terapeuta transpersonal, entre otras cosas. Su constante formación de académico profesional lo ha llevado a realizar formaciones en diferentes teorías que abarcan desde la psicología analítica hasta la cognitiva y desde la Gestalt hasta la teoría richiana y así. Él ha realizado su análisis personal con figuras representativas de la psicología junguiana, como José Zavala en Valencia y Paul Brusque en Zúrich. El resto del currículum, como digo siempre, lo vamos a ir desarrollando a partir de las preguntas que van a ir un poco conectando, ¿no?, la vida del doctor de Miquel, porque yo ya te trato como Miquel. Mejor, mejor. Lo de doctor nunca me ha gustado mucho. Perfecto. Con un poco cómo se fue produciendo, digamos, esta relación. Entonces, ¿te importaría contarnos sobre un poco tu vida personal en relación a cómo influyó en tu acercamiento a la psicología analítica? Sí, bueno, realmente, paradójicamente, la primera conexión que tuve con Jung fue cuando estudiaba medicina en la Universidad de Navarra, que está regida por el Opus Dei. Entonces, en aquella época no tenía posibilidades de irme a otra universidad, no podía pagarme tantos gastos y como soy de allí, estudié allí. Entonces, cuando llegó la asignatura de psicología, el catedrático, el psiquiatra, puso a parir a Freud y a Jung. Entonces, bueno, pues a Freud, que si la sexualidad y tal, pues bueno, vale. Y Jung me llamó la atención porque de Jung no había oído hablar nada. Entonces, pues habló de ciertas cosas y que ligaban a Jung a la espiritualidad. Y entonces,
pues casi lo consideraban peor a Jung que a Freud. Entonces decía, bueno, a ver, es que, ¿qué pasará con esto, no? Porque realmente, claro, el Opus Dei es una secta religiosa y parece que un investigador, un clínico que de alguna manera se ha acercado a la psicología y ha escrito mucho, pero que tiene una espiritualidad que choca mucho con la propia suya, lo viven casi como un sujeto peor que el propio Freud. Entonces, claro, eso fue lo que me atrajo ya de entrada. Si no les gusta, algo bueno debe tener. O sea, por eso creo que es una paradoja. Suele suceder. Entonces, recuerdo que en aquel momento leí Símbolos de Transformación, que creo que lo había publicado Paidós. No encontré mucha literatura, pero ese libro entendí lo que pude y la verdad que pues cuando lo vas releyendo con los años y la experiencia entiendes mucho más las cosas, pero sí me sirvió para entender que había un empuje profundo desde el punto de vista de símbolos que iban más allá de los signos aparentes o convencionales y que tenían la potencia de mover hacia adelante el desarrollo. Eso sí que me quedó claro, eso lo entendí y me gustó. Lo que pasa es que en aquella época, que digamos, pues la época final del franquismo y las situaciones de cambio político, con represión durísima, con asesinatos, pues la universidad y la gente que empezábamos a tener ganas de cambios, pues nos atraían autores más revolucionarios, vamos a decir. Entonces, por ejemplo, Wright, con la revolución sexual y con pues psicología de masas del fascismo, pues era un autor que encajaba mejor en la época, con lo cual Jung, a pesar de haber leído este libro y haberme impactado de esa forma, pues se fue quedando un poco relegado por la situación histórica, ¿no? Bueno, eso fue un momento, pero siempre quedó ahí, ¿no? Siempre quedó ahí y la siguiente vez que ya tuve un contacto más directo fue con María Luis Bonfrán y era a través de ser padre y tener pues eso, gusto en contar cuentos a mis hijos, pero a la vez tenía una idea crítica de los cuentos que son ideológicos y que adoctrinan. Entonces, bueno, pues de la mano de Bruno Belgen, que habla sobre psicoanálisis de los cuentos de hadas, fui llegando a María Luis Bonfrán en Redención de los cuentos de hadas. Y además en francés. Ese libro recuerdo que lo leí en francés. Y también fue muy rico, incluso me fue mucho más atractiva María Luis Bonfrán que el propio Jung. Porque escribiendo ella llega fácil, lo expone bien, enseguida, no sé, sintonizaba y con Jung me resultaba más críptico en su manera de escribir, había tanta densidad de cosas y a veces, ya no sé si por la manera de escribir o por las traducciones, no era tan entendible. Sin embargo, María Luis Bonfrán resultó que fue muy efectiva para por lo que había llegado yo a ella respecto a los cuentos, porque entonces de alguna manera cuando contaba cuentos resultaba que a través de cosas que había leído de ella podía introducir variaciones, cuentos o contenidos nuevos y me sentía más creativo. Posteriormente, pues yo creo que el impacto de María Luis también tenía que ver con una cierta activación del ánima, pero en aquel momento ni idea de esas cosas. Simplemente era que resultaba entendible y que era práctico e incluso más que yo. Entonces, bueno, pues esos dos pilares sí que han sido importantes y tampoco conecté tanto a María Luisa Bonfrán con Jung. O sea, sí que seguramente leería que era discípula de Jung y tal, pero para mí no hubo en aquel momento una conexión entre lo que había leído de uno y lo que estaba leyendo de ella, ¿no? Posteriormente ya, bueno, pues el siguiente punto así de contacto fue
cuando, después de una experiencia de muerte cercana, en la que nunca he sabido por qué estoy vivo, porque viví todos los episodios típicos que se describen del túnel, pero no desconocía todo aquello en aquel momento, con lo cual, una vez que lo viví y estaba vivo, pues tuve mucho interés en entender lo que había pasado y abrí muchas vías de tratar de entenderlo, y una primera cosa que me quedó clara es que la paz que había vivido en la experiencia no la tenía habitualmente y que necesitaba hacer una terapia porque era un neurótico de libro, o sea, estaba hecho una mierda habitual. Con lo cual, pues esa sensación de sobrevivir en algo que es misterioso y que además de cuando salí tenía toda la certeza de que había salido del mar porque un dios del mar me había sacado. Entonces, tenía una evidencia espiritual clarísima, pero que yo no la asignaba a nada, y además, bueno, pues por otro lado, en aquella época ya no era creyente, porque he sido bautizado, era católico, había ido desligándome de todo eso y del monoteísmo, entonces reconocía perfectamente que mi experiencia era espiritual y no tenía nada que ver con ninguna religión. Entonces eso era algo que me llamaba la atención, que podía haberme movido ahí, que había ocurrido ahí y que necesitaba una terapia porque la calma que había tenido al final, una vez aceptada la muerte y yendo hacia el túnel, pues era tan impresionante que eso lo quería tener habitualmente. Entonces, además había tenido prácticamente una revisión de momentos fundamentales en mi existencia, que los veía con una clarividencia enorme, fueran negativos o positivos, y tenía casi recuerdos muy vividos de momentos traumáticos en mi vida, y los había ido como elaborando en esa vivencia de muerte, y entonces sabía que tenía que trabajarlos, o sea, que tenía cierto material como muy abierto y que aunque los había visto y había podido como desprenderme de ellos en la experiencia, sabía que una vez vivo tenía que trabajarlos. Entonces, con lo cual, fui a una terapia y la terapia que empecé fue psicoanalítica, después hice una terapia reichiana, trabajando con el cuerpo, y haciendo eso, ahí estuve bastante tiempo, y uno de los profesores importantes de esa línea reichiana era un italiano, que es Federico Navarro, y él resultó que había sido analizado por Aldo Carotenuto en Italia y que fue junguiano durante un tiempo importante de su vida y luego conoció a Reich y le interesó mucho Reich, con lo cual yo lo conocí como reichiano, pero él se sentía junguiano y reichiano. Entonces, otra vez, esa conexión con Jung volvió de la mano de él, porque fue mi segundo terapeuta en esa línea de trabajo. Entonces, en el trabajo que hice con él, ya se integraban más aspectos corporales y aspectos simbólicos con él mismo. Pero conocimos a José Zavala en ese periodo y a través de Javier Castillo, que a Javier lo conocí también en esa escuela reichiana, y a partir de conocernos empezamos a hacer una colaboración bastante importante a nivel clínico, a nivel de viajes antropológicos, y entonces pues él conoció a José Zavala en Valencia y a partir de ahí entré yo también en la terapia con José Zavala. Una terapia que era muy particular por cómo era José, que realmente casi era como un maestro chamán, entonces que hacía con las terapias paseando, como los peripatéticos aristotélicos, por la ciudad, por el parque, y rompía los marcos habituales, y además era un trabajo muy profundo sobre pues, lo simbólico y prácticamente no importaba nada el encuadre más, vamos a decir,
del yo, el encuadre psicoanalítico, sino que se iba mucho más directo a lo profundo. Fue muy impactante todo ese tiempo de trabajo con él, y además pues los elementos, vamos a decir, de relación importaban mucho, lo que él sentía, lo que le tocaba en lo colectivo, lo que estaba pasando entre los dos, y además enseguida lo sacaba. Entonces, bueno, pues, era un trabajo muy intenso, porque vamos a decir que yo tenía una tradición psicoanalítica, tenía una tradición corporal, reichiana, y el José Zabala todo eso no lo valoraba y además lo provocaba. Entonces, pero menuda tontería has hecho haciendo ese acto. Entonces, era lo que yo necesitaba para romper un poco una cierta, vamos a decir, inflación del yo a la que había llegado haciendo un montón de trabajo, pues así del yo, ¿no? Porque en definitiva, pues había avanzado muchísimo, había mejorado muchas cosas en mi práctica cotidiana conmigo mismo, pero sí que había una cierta inflación del yo, sobre todo después de haber hecho el trabajo reichiano, en el que de alguna forma pues se afirmaba que el yo era genital y quien llegaba a tener una sexualidad genital ya había prácticamente acabado todo su camino de trabajo personal. Entonces el yo era hipertrofiado. Entonces, aun siendo crítico con eso, porque había muchas diferencias con la idea general de la idea reichiana tal como se llevaba en la escuela donde yo estaba, que tampoco era lo que decía Reich, en definitiva. Pero aun siendo crítico, la verdad que estaba muy impregnado de esa especie de inflación del yo. Entonces, la provocación que me hacía José era tratar de ser un pájaro, ¿no? Pero era una relación terapéutica de pelea a veces, ¿no? Y decir, pero bueno, haces eso. ¡Ay! Que me toca el corazón. ¿Cómo puede ser? Entonces, bueno, ¿qué pasa? Entonces, ahí se produjeron algunos fenómenos de sincronía también, e incluso de sincronía negativa, ¿no? Ciertas cosas que yo no estaba trabajando pudieron generar un problema a una de mis hijas. Y eso fue un hecho que me tocó muchísimo. Eso me llevó a darme cuenta de la ética profunda que propone el paradigma junguiano, en el sentido de que lo que no trabajes contigo puede afectar al universo, vamos a decir, y se puede concretar en sujetos que amas, que quieres, de los que te ocupas. Entonces, ese aspecto de la sincronía que a veces nos gusta vivirla en plan bonita, ¿no? Pues un escarabajo viene aquí cuando tal, vale, es una sincronía positiva que se exagera mucho. Esto es una sincronía. A ver, cuidado, las sincronías son mucho menores de lo que parece. Y lo demás son ganas de idealizar la sincronía. Pero cuando vives una sincronía negativa es muy duro. O sea, no tiene nada que ver con nada que quieras y te das cuenta de que el fenómeno depende de tu responsabilidad y que el trabajo contigo es importante no solo para ti, sino para el colectivo. Entonces, eso nunca lo había vivido en ningún tipo de trabajo clínico que había hecho hasta entonces, ¿no? Con lo cual, eso me puso las pilas, vamos a decir, de una manera radical, a realmente tener cuidado con la relación con mi inconsciente, con mi sí mismo, a tener prudencia, porque es cierto que uno de los riesgos que tienen las personas que han tenido experiencias de muerte cercana es que cuando sobreviven, y eso me ha pasado a mí, hay una cierta sensación también de invulnerabilidad, ¿no? Pues está a punto de morir, y sin embargo estoy vivo. Algunos lo viven incluso como elección, ¿no? Pues tú has sido elegido para una segunda misión, eres algo especial, yo qué sé. Yo en eso no entraba ni tuve atisbos de vivir pues elecciones ni misiones, pero sí es verdad que una cierta sensación de, mira,
está a punto de morir y he podido darle la vuelta, he salido, me han sacado, o sea, no he muerto, ¿no? Pues, bueno, en definitiva, tengo una cierta invulnerabilidad. Entonces, recordad, ahí sí que desde ese momento de la sincronía negativa, pues entendí el riesgo de la propia experiencia de muerte cercana, dando una connotación de invulnerabilidad y cómo me alejaba eso del trabajo profundo y además tenía una cierta prepotencia o una cierta sensación de que podía meterme con el inconsciente tranquilamente, porque yo era un poco invulnerable, ¿no? Entonces, bueno, pues por eso este aspecto siempre lo recalcaré mucho, que el haber vivido ese riesgo de sincronía negativa, que en el fondo consistió en la posibilidad de que mi hija pequeña se ahogara, cosa que ya había vivido yo como experiencia de muerte cercana, porque fue un ahogamiento, y no llegó a pasar nada, fue salvada, vamos a decir, pero en cuanto yo se lo contaba a José Zabala, conociendo mi historia, dijo, ¿qué está pasando? ¿Qué no haces? ¿No? ¿Qué le ha podido pasar a tu hija por lo que tú no haces? Eso es muy impactante. Y desde luego sí, fue el momento de ponerme las pilas sobre el trabajo, de, vamos, de más humildad, de quitar un poco esa prepotencia, o esa manera de meterme hacia trabajar con el inconsciente, pues con esa fuerza, un poco de inflación del yo, bueno, pues con lo cual, de alguna manera, claro, toda la experiencia analítica previa me permitía enseguida darme cuenta de esas cosas, o sea, y poderlas reconocer pronto. Pero es verdad que José Zabala, a pesar de que me lo hacía pasar mal, fue realmente una persona entrañable que se puso en lo que yo necesitaba para ir dándole vuelta a estas cosas que te comento. José murió y entonces hubo un periodo de, bueno, pues ya no sigo en terapia, ya he avanzado mucho, pues o sigo trabajando en cosas, entonces, bueno, pues a partir de ahí fue la decisión de retomar el trabajo con Paul en Zurich. Hubo un intento primero de hacerlo con gente en España, de asociaciones analíticas, pero resultó bastante, vamos a decir, traumático. Entonces al final dije, no, me voy a las fuentes y ya está. Y bueno, realmente ahí María Bach, de Fata Morgana, pues orientó bastante bien a que gente de Suiza podíamos empezar el trabajo y de hecho fuimos varios. O sea, aunque a terapeutas distintos, a partir de la muerte de José Zabala, pues nos dirigimos a Zurich. Y bueno, pues entre medio, la formación teórica, pues vamos a decir que ha sido de varias líneas, con José Zabala también hacíamos seminarios, incluso supervisión de casos en grupo e individual con él. Y bueno, había diferentes formaciones, pero de alguna manera, en la medida que José Zabala no estaba integrado en la IAP y que tampoco, o sea, al final, vamos a decir que en las escuelas de formación más ortodoxas no estaba. Entonces, pues no tengo ninguna afiliación ni reconocimiento y cuando alguna vez, bueno, pues igual se podía tener, pero luego al final te hacen pasar por esquemas que desde mi punto de vista son bastante rígidos, de volver a pasar un análisis, además con gente que te pueden señalar, entonces ya pues algunos muy viejos para esas cosas. Pero vos dijiste que hiciste tu segundo, digamos, periodo importante con Paul Brook, ¿no? Sí, y sí, sigo con él, lo que pasa es que... y seguís con él. Sí. ¿Y cómo es la personalidad un poco? ¿Es muy distinto, digamos, a José Zabala? ¿Tiene alguna similitud? Muy distinto. Muy distinto, realmente. Yo creo que lo que viví con José era lo que necesitaba vivir yo, con lo cual
realmente hablar de los terapeutas es un error, porque uno puede hablar de la experiencia que ha tenido con un terapeuta y cómo el terapeuta ha respondido a uno, pero eso no describe cómo es un terapeuta. Claro. Entonces, en ese sentido, eso creo que es importante resaltarlo, porque hay una tendencia, vamos a decir, pues, de sesgo cognitivo, heurística, de ir un poco a la cosa corta, ¿no? Pues, ¿cómo es? ¿Vale? Es que conmigo es así. Y conmigo tal, pero seguro que la experiencia con José Zabala de otro sujeto ha podido ser distinta. Claro. Entonces, Claro. en ese sentido, lo que vivo con Paul es distinto, es otro punto de trabajo el que estamos haciendo. Digamos que en el trabajo con José Zabala se limaron resistencias, hubo ese punto de entrar en lo que te he estado comentando antes, que es crucial, y ahora es un trabajo pues más tranquilo, más, vamos a decir, no hay esas confrontaciones como pasaban con José, pero también es lo que pasa entre los dos. Entonces, pues, con eso no puedo definir al terapeuta, claro, sino solamente contar mi experiencia, que un poco se trata también de eso en esta entrevista, ¿no? Porque exacto. Al final la idea es que en el fondo va habiendo momentos de contacto con lo profundo que a veces les puedes atender, a veces no, depende de lo que estás viviendo, pero es verdad que cada vez que ha habido esas cosas, luego temporalmente vas viendo que hay una cierta conexión, vamos a decir, diacrónica entre los puntos que ha habido, ¿no? Y les vas viendo un sentido que igual no lo ha reconocido en su momento, pero que ves que va habiendo pues ese proceso que decimos los indianos de cierto empuje teleológico que te lleva a ciertas cosas, que las captas o vives en cierto nivel, pero no en todo, y que desde una percepción de línea temporal te vas dando cuenta que este momento que ocurre aquí, esto que ocurre aquí, esto que ocurre allá, van teniendo un significado y un sentido. Eso sí que creo que es importante. Miquel, estaba pensando en esto que comentabas, pero a la vez pensaba cómo se entrelazan, porque he visto que no solamente digamos que tus formaciones son desde múltiples teorías, sino que además hay como experiencias que incluso salen de la disciplina, por decir de una manera, más psicología más clínica, como experiencias con lo cultural, con los conflictos armados, con la paz, con un montón de cosas, digamos, hay como muchísimo recorrido y es muy variado. Eso, ¿cómo se ha relacionado tanto con tu esencia como con lo junguiano? En el sentido, ¿se han influido mutuamente? Sí, bueno, realmente yo he vivido en una época de conflicto social importante, pero bueno, muchas culturas también, pero realmente pues he vivido represión directa. Yo en un momento de asesinato fascista de unos de los carlistas en Navarra, hecho por incluso un neofascista italiano que ha muerto el año pasado, que participó ahí, que lo solía contratar también Pinochet, los franquistas, entonces estuvo ahí organizando una masacre a los seguidores carlistas que en la época de la guerra civil habían apoyado a Franco con la idea de que Franco eligiera al rey carlista como sucesor, pero luego no contó con ellos y además hubo una represión con un asesinato, es decir, que a un monte donde van a hacer una peregrinación se pusieron varios fascistas con ametralladoras y dispararon y hubo varias muertes. Entonces, eso en un momento del final del franquismo nos movió mucho, mucha gente, y en la manifestación que se hizo de protesta, pues yo era partidario de utilizar la violencia como una respuesta frente a la violencia, claramente. Eso tenía que ver con
parte de mi rabia acumulada por mi desarrollo personal y que las circunstancias parecía que era como favorecían que la respuesta de la violencia ante la violencia era justa, ¿no? Entonces no había ningún freno para pensar que tú podías cargarte al policía o al represor franquista y apoyar a ETA para que se cargara a los fascistas. O sea, que eso en un momento es muy fuerte cuando has vivido en unas condiciones determinadas y has sufrido pues, tortura, has sufrido arrestos. Yo recuerdo que en aquel momento escapé de la policía que me estaba a punto de, estaban disparando, me podía haber matado, y salté 8 metros en una muralla, yo y varios. Y entonces ni lo piensas, lo saltas. Y luego caes y sigues corriendo y luego dices, pero ¿cómo he saltado esta cantidad? Bueno, entonces, realmente estás en una subida adrenalínica, estás con una sensación de se acabó la violencia, que evidentemente estás proyectando una serie de aspectos de la sombra y luego eso sabes que lo tienes que redimir. Entonces, bueno, pues ese elemento, a lo largo de mis análisis y a lo largo de mi desarrollo, me ha ido llevando a ir interviniendo como mediador en procesos de reconciliación y luego de la necesidad del hecho de la paz, ¿no? Como una perspectiva, vamos a decir, no como la negación de la guerra, sino la paz en positivo, como la posibilidad de estructurar lo que ahora en términos más modernos se llama la pazología, ¿no? No como negación de la polemología o de la guerra, sino en algo en positivo que se puede construir. Y entonces, a medida que hubo como una cierta redención de eso y a medida que iba participando en mediaciones, también iba haciendo mi análisis personal, entonces me encajaba muy bien todo el tema junguiano de lo inconsciente colectivo, de la responsabilidad colectiva, cosas que te he comentado, porque también en todo eso había una propuesta de paz entre especies, entre habitantes del cosmos, entre las especies animadas y las inanimadas. Entonces, bueno, pues en ese sentido, es decir, que realmente, además de mi desarrollo personal, mi redención y tal, está también el hecho de ir viendo cómo la propuesta junguiana lleva a una diversidad y una aceptación del extraño como algo rico que te puede aportar información y la necesidad de establecer relaciones de colaboración y de paz para que todos en el planeta podamos estar moviendo las cosas de la manera más satisfactoria, no solo para la humanidad, sino para todos. Entonces, en ese sentido, lo que ha acabado de darme esa certeza sobre la paz es la formulación junguiana, en el sentido de que hay prácticamente la colaboración entre especies es mucho más importante que pues eso, la pelea por ocupar un espacio en el nicho ecológico, porque incluso eso hasta se puede ver como una necesidad global del ecosistema. Un carnívoro se come los herbívoros, pero si no se los come hay un desequilibrio. Entonces, nada está, aunque aparentemente parezca que está haciendo una bestialidad, haciendo un desequilibrio si está en una relación donde esas diferencias se entienden como una colaboración, ¿no? Pues por eso, ¿cómo he llegado a esta historia de la paz y desde luego de hacer mi tesis doctoral en la paz? ¿No? Pues por todo esto. Y en ello, pues el pensamiento junguiano, todo lo que propone Jung, ha sido un consolidador de lo que ya iba haciendo a nivel personal, y por eso también en la tesis todo lo junguiano está muy presente como motor de ir llegando a la paz. ¿Cómo se titula tu tesis doctoral? Es experiencias traumáticas y su impacto en la cognición moral y en la paz.
Entonces, bueno, pues hago una revisión de las diferentes experiencias traumáticas desde la primera infancia, cómo ha repercutido en la modulación de los sujetos respecto a su capacidad de tener un criterio moral u otro y de tener actitudes hacia la paz o hacia la violencia. Entonces, bueno, pues ese es el intento de integrar. Y bueno, y en ello también está la convicción de que, aunque no sea un tema que sale directamente en las psicoterapias, no se trabaja sobre la ética o sobre la paz, pero vas viendo que los sujetos que se van transformando, pues como pasó a mí, como te he dicho antes, sobre las sincronías, o sea, en el fondo vas teniendo un despliegue de una actitud distinta hacia la ética, hacia la moral y hacia las relaciones con el otro, desde un punto de vista más colaborativo que de dominio, y es decir, lo que es la paz. Eso lo vas viendo en los pacientes. Claro. Y lo analices o no, o le pongas importancia o no, porque en todo caso, en algún paciente eso sí que es objeto de análisis directo. Pero aunque no sea objeto de análisis directo, vas viendo cómo los sujetos van entrando en una transformación que les lleva a esas dimensiones distintas de poder colaborar con el otro, con el extraño, de tener ganas de la diversidad, y esos son los condicionantes básicos para establecer relaciones de paz. Bien. Con lo cual también ese trabajo en concreto es un homenaje a mis pacientes, porque el ver esos procesos también y ver que se consolidan y que se pueden dar es algo que anima a hacer una investigación, que la investigación después en el fondo es llevar lo clínico a lo académico. O sea que la idea mía de haber entrado en la academia, en el trabajo de doctorado, es partir de la experiencia clínica y de alguna manera operativizar qué de esa experiencia se puede de alguna manera demostrar con los procesos de una tesis. Ok. En relación, digamos, un poco a la teoría junguiana como tal, bueno, has mencionado al principio, por lo cual me imagino que por ahí debe venir un poco la mano, o tal vez no, pero me preguntaba, digamos, sobre tus lecturas y sobre tu forma de trabajo a partir de esas lecturas. Yo entiendo que vos de todas maneras integrás, digamos, a otras corrientes o a otras herramientas, ¿no?, que brindan, pero si te tuvieses que parar, por ejemplo, desde una escuela teórica, ¿elegirías una por sobre otra? No, ahora mismo yo creo que la propuesta en la que estoy es la integración. Pues, prácticamente casi todas las escuelas que han surgido tienen algo de verdad, tienen algo, un foco de atención, de investigación, de conocimiento y de propuestas que tienen sentido. Lo que ocurre es que igual tienen sentido en un momento con un tipo de pacientes, en un momento de la vida personal de un paciente, es decir, casi todo lo que está tiene algún sentido. No hay nada que carezca de sentido. Pero lo importante es cómo integras todas esas herramientas en los procesos. Entonces, por ejemplo, el tener conocimiento y entrenamiento teórico y personal en diferentes herramientas te da una visión de la complejidad y te da también una capacidad de ver en qué momento de la evolución de un sujeto una herramienta puede ser más útil de movilizar. Pues, por ejemplo, pues desde esa perspectiva, cuando un sujeto es psicótico, aunque no tenga síntomas psicóticos, aunque pueda estar más o menos contenido, por ejemplo, un parafrénico, ¿no? Como me pasaba en el pueblo, trabajaba yo de médico, allí, si un sujeto decía que se le había aparecido la Virgen cuando iba con el burro, a la gente le parecía normal, nadie lo veía como un posible delirio y además era visto como qué interés, ¿no? Pues qué cosas ve, pues, y
Con lo cual no tenía síntomas de ansiedad, ni de miedo, ni de persecución. Con lo cual muchas veces esto que es la etnopsiquiatría, que de Deleuze y varios autores trabajaron mucho, es muy real. O sea, la clínica ha podido determinar que ciertos sujetos tengan una estructura, pero eso no quiere decir que tengan síntomas. Pueden estar perfectamente acoplados a la cultura. Pero claro, si a un sujeto psicótico que pueda estar adaptado entra en un momento de crisis y empieza a tener sintomatología y necesita ayuda o siente una persecución, la manera de abordarlo va a ser muy distinta que si es un neurótico. Claro. O sea, entonces, hay veces que las herramientas, vamos a decir, más puramente junguianas, como es decir, bueno, ¿qué le pasa con la sombra? ¿Qué le pasa con el ánima? ¿Qué le pasa con ánimos? ¿Qué le pasa con los arquetipos? Es que no te sirven para nada en ese momento. Porque, claro que si tienes esa formación puedes estar viendo esos movimientos, pero aquí lo que te interesa es que ese sujeto, en ese momento de una crisis en la que se derrumba todo, te sienta como una madre contenedora que le estructuras, que puedes entrar en su delirio, que no lo criticas, que incluso lo llevas a más, se siente entendido, se siente recogido, se le calma la angustia. Entonces ya estás utilizando herramientas, vamos a decir, más psicoanalíticas, de empatía, de introyección proyectiva, de crear un setting estructurante, maternaje, ¿vale? Ahí, para eso te sirven escuelas psicoanalíticas, pues vamos a decir, kleinianas en general, que han estudiado esas fases. Claro, si lo quieres calmar mucho, pues como hacía Jung, pues como cuenta un psicótico que ve que el sol y la nariz, y él entra, vamos a decir, se lo confirma, le dice que hay un mito que trata de eso. En el fondo, ¿qué está pasando ahí? Que estás haciendo un marco estructurante, que se siente entendido, que además no le parece raro lo que piensa, porque yo que sé, una cultura de Australia también eso lo ha visto, entonces bueno, pues se siente, pero tú estás haciendo un trabajo de contención. Entonces, pues lo que hacía Jung era eso, lo que puede hacer la escuela kleiniana es eso, pero no estás trabajando sobre el ánima y el ánimos, el arquetipo y la sombra, porque ahí no tiene ningún sentido. Con lo cual, lo que quiero decir que realmente a veces si no tienes herramientas psicoanalíticas, el lenguaje junguiano se queda muy pobre, ¿no? Porque has tenido un sueño, a ver, ¿este personaje que es la sombra o no es la sombra? ¿Pero es masculino o es femenino? ¿Tú eres soñante más? O sea, al final se mecaniza mucho porque la cosa es más compleja. ¿Qué es el ánimo? Es el ánima. Es que en un sueño se aparece una figura de tu mismo género, puede ser, vamos, es que es más complejo. Exacto. Entonces, por eso, a veces, si la gente no tiene una formación más compleja, el uso de los términos es muy reduccionista, es muy simple. Y bueno, y no digamos si dices, bueno, a ver, a mí ¿qué arquetipo eres tú? Ahora. Vamos a ver, pero sí. O sea, no existe el arquetipo de Hera, existe el mito de Hera, que es una cosa compleja, con toda una historia, que era la hermana de Zeus, pero a la vez era la mujer, que tenía celos, todo eso es una historia mítica, donde hay diferentes componentes, pero Hera en sí mismo no es un mito, o sea, no es un arquetipo. Entonces, pues en ese sentido a veces falta una formación de otras herramientas que sitúan la riqueza del mundo junguiano en el momento más apropiado para que el paciente pueda empezar a asimilarlo y a ser empujado hacia él. Yo no sé si hubiera empezado el análisis junguiano desde el principio, ¿qué hubiera pasado? Pero la verdad es que la experiencia con José, como fue, me vino muy bien para cómo venía yo, ¿vale? Y lo que pasa es que en cuanto tú ya tienes una capacidad bastante desarrollada, pues sientes lo que te dice el terapeuta y lo puedes comprender rápidamente. Claro. Si José Zabala hubiera sido mi primer terapeuta y me habla así,
yo creo que hubiera durado media sesión y me largo, o sea, porque no hubiera podido entenderla. A lo mejor lo hubiera hecho distinto conmigo en aquel momento, ¿eh? Pero, es decir, por eso cada momento tiene su forma de implementar ciertas cosas. Y en eso, pues, esa es la idea. ¿Cómo se integran las cosas? Al final, si en el mundo junguiano, pues hay una cierta confianza en el que se está moviendo una formación muy circular entre, vamos a decir, los complejos del yo del paciente y del terapeuta y lo inconsciente colectivo de cada uno en sí mismo y sus figuras, y que a veces lo que sucede es una sinergia de un montón de cosas de esas. Entonces es como, bueno, pues estar ahí dejando que pase, procurando no interferir, pero también enseguida captándolo. Entonces, pues, lo que Freud llama la atención flotante, pero que captas el momento, pues la diferencia sería que ese momento que captas igual ha sido movilizado por diferentes figuras tuyas y del paciente, arquetipos puestos en marcha, como el sanador herido, lo que sea, que captas en ese momento. Y claro, como terapeuta, eres un hermeneuta para interpretar lo que está pasando, pero no para hacer una interpretación cerrada, sino para interpretar tú lo que está pasando y ayudar a que el paciente amplifique para que llegue a lo mismo, ¿no? Y lo llegue a ver. Pero, en el fondo, pues ese trabajo requiere, claro, mucha tabla del terapeuta que ha pasado por procesos analíticos propios y tiene ya la tranquilidad de estar como en el bube y no haciendo nada, ¿no? Sabiendo que hay un montón de cosas que no controla, que son misteriosas, pero estando claro a captarlas cuando realmente están pasando. Y esa captación puede ser en la sesión o puede ser en un sueño que tú tengas de un paciente con el que no te estás enterando de ciertas cosas y tu propio sueño te hace ver algo que está pasando en la relación terapéutica. Es decir, ese momento de captación también es muy amplio. Por eso también, en ese sentido, el pensamiento de junguiano es de la complejidad. O sea, todo lo que tenemos en manos es mucho más complejo que en otros paradigmas. O sea que si, digamos, dentro de lo junguiano, yo te pidiese, digamos, que te parases en alguna de las escuelas junguianas, o mejor dicho, post-junguianas, me volverías, digamos, a esto de la integralidad, ¿no? O sea, la integración, ¿no? O sea, un poco... Sí, sí, es que Claro. realmente todas tienen pues, cosas en lo que han profundizado cada línea de pensamiento e investigación. En esa hiperespecialización que tienen eso, está diciendo cosas muy ricas, muy ricas. Y entonces, lo que pasa es que a veces a las escuelas lo que les ocurre es que creen que su línea es la que vale y las otras no, ¿no? Ese es un problema ya que también pasa en todos los sitios y también en el mundo junguiano. Entonces, Sí, sí. la cuestión es que si yo he trabajado mucho en el sí mismo o en la psicología arquetipal, ahí tengo mucho que decir, pero eso que digo yo enriquece mucho lo que se sabe, pero se necesita integrar con otras partes. No es que lo que yo estoy desarrollando sea, vamos a decir, la flor y nata del movimiento, sino es una parte muy rica porque la estoy desarrollando mucho y complementa otras y tiene que integrarse con otras. Entonces, ese aspecto de la integración es crucial, porque todos los que trabajan no son tontos, todos están viendo cosas, todos están recogiendo información, todos hacen un esfuerzo legítimo, honesto, en darle sentido, darle forma, describirlo. Entonces, eso es muy rico desde el punto de vista del episteme. Y otra cosa es que no es más que una verdad parcial, porque en ese punto de investigación se ha llegado a un desarrollo importante, pero eso es una de las ramas del árbol. Entonces, esa rama del árbol, con otra y con otra y con otra, pues van haciendo un cuerpo vivo. Y el problema que nos encontramos, bueno, yo como soy médico y soy psicólogo, siempre digo,
En medicina hay conflicto entre teorías, pero en psicología hay guerra a muerte entre diferentes paradigmas. Guerra a muerte. O sea, y eso, como yo en el fondo soy mucho más médico que psicólogo, me parece una aberración. O sea, realmente, digo, o sea, tú puedes pensar que el juramento hipocrático es una menez, ¿vale? Pero desde luego el compromiso que tú intentas hacer en eso respecto a estar en el desarrollo de la salud y comprometerte personalmente, yo creo que a los psicólogos les falta. O sea, no llega a haber, o sea, y conozco las dos ramas, ¿no? No llega a haber una sensación de yo estoy en la salud y me comprometo a algo y eso me lleva a ver al otro como, no como un enemigo, sino como alguien que propone una línea de investigación distinta. Y entonces todos estamos juntos trabajando para lo que es la mejora de las condiciones humanas. Pues en medicina no hay tanta competencia. No hay, o sea, sin embargo, en psicología es lamentable las peleas entre escuelas, entre líneas, cuando todas son útiles en lo que están profundizando, pero no son más que verdades parciales. En el fondo, el atomismo en el que se ha caído en nuestra civilización es el reduccionismo descendente, que hay un autor que lo llama así, reduccionismo descendente. Entonces, es todo lo opuesto del espíritu de consiliencia, ¿no? De ir, pues, de alguna forma, tratando de ver esto que dice este que está muy especializado aquí, cómo complementa o cómo me hace a mí avanzar en algo que yo también he desarrollado mucho. Ese espíritu consiliente falta entre escuelas psicoanalíticas, cognitivas, conductuales, sistémicas, pero también de las escuelas junguianas. Con lo cual, pues yo he podido aprender bastante de muchas líneas de pensamiento distintas, pero vamos a decir que no me quedo con ninguna, ni una es la que pienso que es la que más interés tiene, porque todas tienen su interés. Y el problema de las instituciones es que pierde interés la propia institución cuando dice que lo que han desarrollado es lo que más vale. Entonces, y ese es un problema importante que pasa. Claro. Bueno, eso se encuadra perfectamente bien en este proyecto, ¿no? En esta cuestión de la idea de este proyecto de entrevistas es justamente poder crear estos vínculos, fortalecer los que ya están, digamos, creados, crear los que se hayan perdido y volver a unir más, ¿no? En estos momentos en donde creo que justamente esta separación física que nos sucede con el tema de la pandemia nos ayudaría, digamos, un poco volver a vincularnos para seguirnos enriqueciendo y no perder, ¿no? Lo que en parte uno ya pierde por el hecho de no poder hacer, por ejemplo, esta misma entrevista de forma física. Pero me quedé pensando en algo en varias cosas que comentabas, y si nos centráramos exclusivamente, digamos, en lo junguiano, tendrías, por ejemplo, seguramente tenés algunos autores que vos decís, estos son mis referentes, a pesar de que hay otros interesantes y todo, pero estos son como mis referentes, mis tres referentes así. Hombre, realmente María Luis Gonfrán, lo que ha sido pues mi vía de entrada, pero también tiene que ver con que de alguna manera yo he visto algo del ánima en ella, es decir, que en el fondo soy un poco como, para mí, por eso digo que a veces tenemos que reconocer que un autor te ha podido gustar más o menos, o ha podido ser influyente, pero es que ahí estás tú también, con lo que has puesto en la relación con ese autor, ¿no? Entonces, digamos que de alguna forma entra aún más a gusto en lo junguiano de la mano de María Luis Gonfrán que de Jung. Y luego he tenido pues varias cosas que me han ayudado bastante en mi experiencia vital, cosas que tenía que redimir, cosas de la experiencia de muerte cercana,
el terapeuta que era junguiano y fue reichiano y fue un puente riquísimo para mí en mi propio trabajo personal. Lo que me pasó con José es decir que en el fondo todo eso es lo clave para mí. Con lo cual, de lo que me quede con un autor u otro, va a depender de mi momento personal, de lo que se ha puesto con ese autor, de lo que de alguna forma, pues en la relación del material que he leído de ese autor y según mi momento estaba yo y he recibido esa información o me han encajado ciertas cosas, con lo cual dices, no, es que para mí Jacobi, fenomenal, o Bárbara Hanna, pero claro, ¿por qué? ¿Qué me pasaba a mí? ¿Cómo recibí esa información? ¿Cómo me llegó? Entonces, pues en ese sentido, ha habido varios indianos que han despertado a mí cosas que han sido útiles en lo personal y que me han servido para entender el conjunto del paradigma, vamos a decir. Pero a veces ni ha sido Jung el mismo, ni a veces tampoco María Luis González, igual ha sido un autor que interpreta a Jung sobre ciertos aspectos y algo de lo que dice me toca y me sirve para darme cuenta yo, incluso de lo que dice yo, ¿no? Entonces, por eso es también una circularidad de información. Yo lo que veo es que hay que leer mucho, hay que, de alguna forma también, antes de lanzarte a leer, decir, bueno, no sé, como relacionarte con el inconsciente. Bueno, a mí, ¿qué estoy buscando? ¿No? Un poco lo de la búsqueda de visión, ¿no? O sea, si es, de hecho, pues, bueno, en mi formación también he estado haciendo técnicas chamánicas directas, como la búsqueda de visión, que eso te estás aislado en el monte unos días sin comer ni beber y sin hablar, ¿no? Y entonces, pues, en una conexión profunda, esos son rituales más indios, ¿no? De etnias indias, o la danza del sol, en el cual bailas, no comes, no bebes, es decir, y son entrenamientos muy profundos que te hacen sentir una conexión con el cosmos, con la naturaleza viva, que complementan e intensifican también mucho el propio trabajo terapéutico, porque te ponen de lleno con dimensiones a las cuales, vamos a decir, igual no llegas en la dimensión de la relación paciente-terapeuta convencional. Lo que ocurre es que esas experiencias también necesitan haber tenido un entrenamiento importante en la relación terapéutica, porque si no puedes de ellas leer lo que te parezca, interpretarlas como te salga, defenderte de ellas o entrar en estados psicóticos porque se te desmonta cualquier cosa. Pero en experiencias de esas, y ya teniendo conocimiento del mundo junguiano, pues puedes estar hablando con las piedras. Algo muy psicótico. Pero te das cuenta, bueno, yo en una experiencia de esas, hablando con las piedras del Machu Picchu, recibía cosas que decía, me estoy imaginando, que cómo es esto, por qué me llega esta información a mí, ¿no? De este lugar, y luego a veces veía la historia de ese lugar, cosas que habían ocurrido allí, y no entendía por qué, pero había conectado con esas historias. Entonces, era como estar haciendo una imaginación activa con las piedras. Claro, esa experiencia, claro, conservas un ojo abierto contemplando la cosa, porque si no parece una experiencia absolutamente psicótica. Tienes que tener una capacidad para eso. Sí. Pero para mí las piedras me hablaban y contaban cosas. Entonces, bueno, estoy muy loco. O sea, estas experiencias que vos ya has mencionado antes con pueblos originarios, fueron, digamos, algo que vos fuiste y contactaste por algún proyecto en especial, o es algo que te ha ido sucediendo? Sí. No, en los 80 había una corriente que, pues, psiquiatras como Lain y Basaglia, pues en Italia, eran muy críticos con la psiquiatría y, bueno, pues había una corriente de
empatizar, por ejemplo, con los procesos psicóticos y meterte en lo que era sentir el delirio de los propios psicóticos. Entonces, eso, por ejemplo, alguien que no ha sido psicótico, pues, o sea, lo puede comprender, pero no lo siente, no lo puede entender vivencialmente. Entonces, en el entrenamiento de terapeutas se propugnaba la posibilidad de que vivieras experiencias con LSD o con sustancias que te hacían sentir lo que un psicótico vive. Entonces, bueno, pues en esa línea de investigación y de formarte también para poder empatizar con el sistema, estructuras clínicas así, pues sí que había la posibilidad de moverte. El LSD ya se prohibió, porque pasó a un uso recreativo, pero las experiencias de trabajos con LSD en los cuales el terapeuta tomaba LSD y los psicóticos tomaban LSD y estaban varias horas trabajando juntos, los informes que hay sobre eso son muy ricos, pero es muy arriesgado y además está prohibido. Pero vivir experiencias que te acerquen a eso, por ejemplo, pues yendo a la Amazonía y tomando ayahuasca o trabajando con gente honrada, no con farsantes, que hay muchos que se aprovechan del turismo espiritual ligado a sustancias, ¿no? Pero si se eligen buenos sujetos, pues tener experiencias que te permiten vivir eso y entender el mundo psicótico. Yo la primera vez que pues estaba con un amigo y estábamos los dos, habíamos tomado. Y entonces, bueno, siempre lo cuento porque es muy divertido. O sea, yo sentía que había una meada en el universo que alguien tenía que mear, ¿vale? Estaba tan disociado de mi cuerpo que me llegaba una sensación de mi vejiga, pero para mí que podía estar en la luna, la meada o en el árbol, donde fuera. Y sabía que la podía mear cualquiera, yo, mi amigo, pero también sabía que estaba bajo el efecto de una sustancia en estado psicótico, pero conservando el yo, decía, fíjate lo curioso que es esto, ¿no? Por mí, pues, o sea, pero ya sé que tengo que ser yo, con lo cual claro, no sé cómo voy a decidir mear yo. Pero todo eso te deja una tranquilidad para no angustiarte ante el delirio de un psicótico, entenderlo, entender fenómenos como el robo del pensamiento, porque llegas a sentir lo que el otro está pensando, incluso a visualizarlo. De hecho, ahora eso en la neurociencia ya se está aceptando. O sea, se puede a un sujeto en coma ponerle unos electrodos y con unos traductores de la energía cerebral y del aura se puede incluso entender cosas que le están pasando y comunicarte con alguien. Entonces, ya se reconoce que hay la energía del pensamiento, la energía del movimiento, no es solamente, vamos a decir, mecánica. Hay algo de energía, pues, vamos a decir, Reis la llamaba orgón, pero vamos a decir que es una energía, pues, más electromagnética, lo que sea, pero que es recogible e interpretable por una máquina. Uh-huh. Si un psicótico está teniendo un delirio y una visión alucinatoria, emite una energía determinada que un sujeto que pueda recepcionarla la puede igual construir con la misma visión que está teniendo el psicótico. Eso es muy importante para luego el trabajo con esta persona, porque en vez de decirle, no, es que ahí no está, no sé, la Virgen María, no, yo también la veo. Pero si la ves, el psicótico no entiende que le estás engañando, entiende que es verídico, le llega que es verídico. Y tú sabes, estoy viendo lo que él ve, pero yo distingo que lo que veo es que recojo algo de lo suyo, que yo realmente le doy la forma y pues en el fondo se lo puedo decir con toda certeza porque lo veo y me puedo entender. Eso es muy rico en el trabajo. Entonces, experiencias de estas te permiten moverte con soltura por esos fenómenos y luego ya, una vez que tienes cierto entrenamiento, no es que te cuelgues de las sustancias, no las necesitas. Entonces, en ese sentido, sí hubo un proceso de búsqueda
ligado a estas ideas de entender más profundamente estructuras clínicas, viviéndolas y pudiendo saber de lo que hablas. Porque el nivel de certeza que le llega, por ejemplo, a un psicótico, cuando tú realmente no se lo estás diciendo para que se tranquilice, sino porque realmente lo sientes, y al decirle para que se tranquilice, le llega una certeza que le tranquiliza. Ese es un paso que, por ejemplo, pues a varias personas que yo conozco nos motivó a buscar ese tipo de vivencias para traspasarlas luego a la clínica. Y ya está. Eso, en un contexto bien organizado, eso no te lleva a ningún tipo de cuelgue, ni te lleva a ningún tipo de dependencia de sustancias, porque tiene un sentido. Perfecto. Ahora, es interesante esto, ¿no? Porque esta parte, para los que conocen a Miquel, seguramente y saben, digamos, que es una persona muy formada y muy seria, ¿no? Y muy pensaba en las publicaciones que has hecho, ¿no? Y decía, wow, o sea, hay dos partes ahí que han estado siempre en contacto, no sé si en lucha, pero sí, por lo menos existen esas dos partes, ¿no? Esa que es más experimental, ¿no? Más vivencial, y una que es más académica, ¿no? Como la que bueno, ya después hablaremos, digamos, de los trabajos que hemos estado presentando y todo entre las dos fundaciones. Con respecto a ese, digamos, aspecto más académico o más de escritura, ¿cómo te conectas con eso y de dónde surge? ¿En qué cosas has participado? Bueno, ahí siempre he sido muy, muy pragmático. Yo creo que el investigar es parte de la conciencia humana. O sea, estamos continuamente haciendo ciencia, entendida como una disposición a relacionarnos con el medio y probar diferentes hipótesis. Eso lo está haciendo un niño cuando construye figuras. O sea, es algo que es inherente a nuestro desarrollo, el ser científicos, el darte cuenta de que cuando has puesto un cubo o un triángulo encima de una circunferencia se te va a caer. Bueno, pues el niño lo pone, luego se da cuenta y se da cuenta de ciertas cuestiones de la gravedad, aunque luego no lo llame así, pero lo va operativizando. Entonces, si ese espíritu epistemofílico que decía también ahí esta Melanie Klein, que en el fondo es tener curiosidad por aprender a base de ir experimentando y probándote, si eso no se desarrolla, pues en el fondo lo único que queda es el dogmatismo y aprender las cosas y reproducirlas. Con lo cual, cualquier trabajo clínico a la vez es una investigación. Y esa investigación desarrolla el corpus teórico y permite ir haciendo pruebas verificables sobre lo que está pasando. Así trabajaba Jung, así trabaja cualquier científico. De hecho, yo a todo el tema de lo científico le doy mucha importancia. Con lo cual, yo desde que empecé a trabajar de médico, tenía muy claro que mi actividad clínica y de investigación eran uno. De hecho, la primera investigación que hice fue estudiar en los alumnos que iban al comedor escolar cuál era la relación entre la talla y el peso y la alimentación. Después hice un cambio de dietas saludables que se iban a instaurar en el comedor escolar y que además las financié yo porque quise, o sea, y siendo médico de pueblo ganaba bien, o sea que me dio la gana. Entonces puse dietas correctas para que comieran los niños en la escuela y después les di indicaciones a las familias para que complementaran las dietas que hacían en el comedor con otras en casa, en la cena y en el desayuno. Eso en un periodo de 2 años supuso un incremento del peso y la talla en un 15%,
pero bien armonizado, sin obesidades, o sea, con lo cual ese estudio suponía revisar peso, talla a todos los alumnos cada 15 días, medirles el panel adiposo en varios puntos del cuerpo, es decir, una instrumentación objetiva. Y el resultado de eso, que además en aquel momento no existían ordenadores como ahora, todo lo trabajaba con una calculadora, me acuerdo que era una Casio, creo que era F100, que tenía que hacer programa en Fortran, que era un lenguaje informático súper antiguo, que ahora ya... Y entonces, con eso hacía estadísticas de tipo Kruskal-Wallis, que son para muestras pequeñas, de menos de 30 sujetos, y eso ha supuesto que se validó que las dietas eran funcionantes, que mejoraban la salud, el desarrollo de los niños, y las dietas que puse yo en aquel momento, que esto hace ya 30 años, siguen siendo las mismas en los comedores de ese pueblo ahora. Y todo el mundo, o sea, la gente que hay ahora, yo voy de vez en cuando a visitarlo, la gente que hay dice, es que estas dietas las puso un médico, nadie sabe quién. Entonces me hace mucha gracia porque funciona como una especie de son mito. buenas y tal. Pero eso supuso que toda la gente entendió que merece la pena investigar. Como fui el primer médico de toda la comarca que hizo cosas así, a partir de ahí el gobierno de Navarra me dio una beca para hacer una investigación de salud psicocomunitaria. Hice una investigación riquísima donde además había gente que iba a las casas y hacía encuestas sobre cuestionarios de salud mental y se recogía la correlación entre la hipertensión arterial, el asma, la migraña, ciertos patrones de personalidad. Entonces era un estudio con 1000 personas financiado y claro, eso luego para hacer programas de salud pues es absolutamente... O sea, y siempre ha sido algo que yo veo que la investigación objetiva tiene resultados y que tienes que vencer las resistencias de todos. Lo primero, de mi bolsillo pagar las dietas. No me importa. Vale. Y luego ya empiezan a venir rodadas cosas. Y luego, en medicina siempre ha habido así, con lo cual pues, mi trabajo médico en aquella época supuso unos cambios radicales de la medicina asistencial a demanda a una medicina preventiva que cambiaba cosas. Cuando he pasado a psicología, la investigación ya es más difícil. A los organismos públicos les importa un bledo, la investigación en psicología, así como medicina es muy operativo. Los niños crecen y están bien y tal, y las dietas, ya está. Eso es muy fácil, ¿no? Hay que hacerlo, pero es muy fácil. En psicología, objetivizar las cosas, demostrarlas, es mucho más complicado y mucho más ideológico. Con lo cual, la única financiación que he tenido en el campo de psicología es un estudio que hice de entrenar a los médicos de atención primaria a hacer entrevistas clínicas bien hechas a sus pacientes. Detectar si un paciente no se atreve a decir una cosa, igual porque tiene miedo y entonces ha meado sangre esa mañana y llega allí y le da tanto miedo que pueda ser un cáncer que se va de la consulta sin decirlo. O sea, eso pasa muchísimo. Entonces, los médicos necesitan tener una habilidad para captar, para detectar lo que no se dice porque hay miedo y entonces necesitan entrenamiento. De hecho, durante un tiempo el Servicio de Salud de Inglaterra hacía pasar a los médicos por los grupos Valen. Valen es un psicoanalista y con lo cual yo copié un poco esa metodología y luego se fue transformando en otras cosas y eso sí que tuvo una subvención, porque era práctico a nivel de eficacia en los médicos. Pero las investigaciones más psicológicas, más puramente psicológicas, no he tenido nunca ninguna financiación. Pero he dicho varias sobre la muerte, sobre la percepción, sobre la moral, y varias de ellas pues están publicadas pues a lo mejor en artículos de ciencia libre, ¿no? que no pasan porque te lo publiquen en una revista, porque además las veces que lo he intentado
yo con las cosas que hago no les interesa a nadie, o sea, y sin embargo, una validación de unos talleres sobre la muerte, viendo los resultados sobre la ansiedad y el miedo a la muerte, con una serie temporal, es un trabajo estadístico riquísimo y muy clínico, y no le da la gana a ninguna revista de publicarlo, ¿no? Y entonces todas te dicen No es el que tema de bien, moda. pues está. Entonces, al final lo que hago es publicar algunas cosas de esas en ciencia abierta, en OSF. Entonces ahí pues están, quien quiera se los descarga y ya pasas de las revistas, ¿no? Y eso hace mucha gente. Entonces, pero pues ya la financiación no hay, y luego también pues, todo entra en un mundo de, igual te lo estás inventando, has puesto un método para que te salga lo que tú quieres, entonces es muy complicado, y he vivido una diferencia pero enorme entre trabajar investigando en medicina o trabajar investigando en psicología. Pero la idea es la misma, o sea, si yo al final valido una metodología para hacer un taller sobre la muerte con una serie de herramientas que tiene unos resultados, yo aprendo de los resultados para modificar mi intervención clínica en siguientes talleres de la muerte, ¿no? Con lo cual yo creo que la investigación es un proceso permanente que es inherente a la práctica clínica. Entonces, pues en ese sentido, ¿por qué me surgió a mí? Pues bueno, yo siempre he sido un investigador, eso también desde niño. Al menos no, los niveles de represión que yo he tenido no han hecho que vamos a decir, ese impulso epistemofílico se me haya quitado. Pero desde luego la riqueza que se tiene de investigar, de objetivar, de dialogar luego de los resultados, pues puede servir a mucha gente, o al menos a ti como clínico, para seguir proponiendo diferentes cosas, ¿no? Entonces, yo creo que eso es lo básico. Miquel, por el tiempo quiero consultarte. Actualmente sos el presidente de la CIPAG. ¿Qué significa CIPAG? ¿Qué es la CIPAG? ¿Qué se hace? ¿Qué están haciendo, digamos? ¿Qué trabajos están haciendo? Contanos un poco. Bueno, la CIPAG surgió pues de un grupo de personas que proveníamos de diferentes experiencias previas, de asociaciones, el IVAPA, de psicología transpersonal, pues de varios lugares distintos, y veíamos que faltaba quizás una asociación que tuviera interés en profundizar en la investigación y desarrollo del psicoanálisis junguiano, ¿vale? Entendiendo que el psicoanálisis y el mundo junguiano no tiene nada que ver con una vivencia de enemigos ni descalificaciones, sino de algo integrativo. Y que, de alguna forma, pues esa integración hay que ir desarrollándola, con lo cual se trata un poco de investigar cómo se hace eso, ¿no? Es un poco el ideario de la asociación, básico. Luego, pues claro, en ello pues es un proceso de desarrollarlo, ¿no? ¿Cómo se hace eso, ¿no? La experiencia por la que llegan las personas allí, pues casi todos al inicio, los fundadores por lo menos, pues habíamos tenido un recorrido pues de experiencias psicoanalíticas, análisis junguianos, es decir, habíamos pasado por varios análisis también, con lo cual ya de alguna manera entendíamos intuitivamente la integración, o de alguna forma sabíamos lo importante que era, cómo compaginar y hacer todo eso, ¿no? Y por eso pues era la motivación, y darle también un carácter internacional, y en ese sentido pues es un proyecto nuevo porque, por decirlo así, no tiene nada que ver un poco con la ortodoxia de escuelas junguianas, y tiene que ver con la ortodoxia de escuelas psicoanalíticas, o sea, tampoco ahí, en esa línea de investigación, que es un poco novedosa, ¿no? Y bueno, pues depende mucho también del que vaya funcionando o no, de las personas iniciales, de los contactos que las personas iniciales han tenido con diferentes estamentos, ¿no?
el que esté Javier Castillo, pues, y que ha sido uno de los promotores principales, pues, y su relación con los colegios de psicólogos, pues ya da credibilidad a la sociedad nuestra, que no es una cosa farsante, que no es una cosa de pseudociencia, que lo que hay allí, pues, tiene un cuerpo, ¿no? Y bueno, en parte porque a Javier se le conoce, se le reconoce, y a algunos más también, pues a Enrique, a mí en parte, con lo cual el hecho de estar ahí en una experiencia también de relaciones con instituciones, con la pública, con colegios, hace que no se nos vea como estrafalarios, sino como gente que puede tener algo que decir, ¿no? Y eso ya es bastante, porque pues, la verdad que visto así en perspectiva, eso es muy importante. Porque si no hay un cierto conocimiento de relaciones institucionales y te conocen en la universidad, en el colegio, en la pública, pues entonces, y conocen un poco que en esos espacios donde has estado has sido serio. Pues entonces, que estés en una asociación así, pues podía haber sido vista como eso, como algo extraño, estrafalario, o como algo tendrán que decir si están ahí, ¿no? Si siempre han sido serios, pues estarán haciendo algo serio. Vale. Actualmente hay una serie de formaciones o una formación en relación al arte, ¿no? Sí. Sí, empezamos, claro, en la asociación nuestra la gente puede participar si tiene interés en el mundo junguiano y la integración. Entonces pueden ser artistas, clínicos, da igual, pueden estar asociados y en dos niveles, el miembro asociado o el miembro titular. El miembro titular sí que tiene que ser alguien que se dedica a la clínica, ¿vale? Entonces, las primeras formaciones que íbamos haciendo, la primera que diseñamos, que la hemos ido variando y mejorando, pues tenía que ver con formar en clínica. Pero venía gente que quería tener idea del mundo junguiano, pero era artista y no tenía una formación específica, por ejemplo, de arte, ¿no? Entonces tenía que pasar por cursos que tenían un componente clínico importante y si no, no podía entrar en hablar de la mitología, de la alquimia. Entonces, a partir de ahí, a medida que se ha ido enriqueciendo, pues hemos visto que crear una formación específica en arte para personas que no tienen interés clínico y que son artistas o que tienen interés cultural, pues podría ser una formación bastante idónea y así pues hay más menú para poder entrar a entender lo junguiano, pero sin tener necesidad de hacerlo desde una perspectiva de que te van a dar conocimientos clínicos que pueden a ti a lo mejor no interesarte mucho porque no vas a trabajar como clínico, ¿no? Entonces de ahí ha surgido, y es la primera promoción que va a salir, es ahora, que es la primera vez que ya le hemos dado cuerpo. Para hacerlo pues hubo una propuesta que tuve yo y luego se fue canalizando a la comisión docente. Se abrió a que cualquier miembro de la asociación pudiera proponer participar en esa formación, hiciera una vía docente, propusiera un título y luego la comisión docente pues quería ver cómo compaginar y hacer un corpus coherente con todo eso. Realmente, pues al final hemos salido dos personas interesadas, una es Mercedes y otra yo. Y pues la comisión docente lo ha visto bien, se van a hacer cada uno, vamos a hacer 3 módulos y pues ya está el programa en marcha. Pues ahora está el momento de verlo, porque va a tener ya pues eso, una tonalidad distinta en cuanto a que el manejo, por ejemplo, si yo doy el módulo de mitología dentro de la formación clínica, explico el simbolismo, los mitos, el pensamiento de Jung en relación a todo eso, pero sobre todo me baso en ejemplos clínicos. Si eso lo doy en la formación de arte, pues utilizo ejemplos pues, más antropológicos, más de mitos de creación o más de mitos determinados, y
y no tanto de experiencia clínica, de cómo el mito se presenta en un análisis, ¿no? Que, de hecho, por ejemplo, tú trabajaste sobre eso en tu presentación. Pues en ese caso, eso que trabajabas tú o la experiencia tuya podría servir para un módulo de tipo clínico. También puede servir para una idea general, pero si en alguien que tiene interés más artístico o cultural empleas ejemplos de los mitos no clínicos, pues es más apropiado, porque al final está más cerca de lo que ellos manejan y les es más pragmático también para luego enriquecer su trayectoria artística, por ejemplo, ¿no? Entonces de ahí es por lo que ha surgido y vamos a ir viendo cómo funciona, porque seguramente si sale, que todavía la gente se está apuntando y veremos a ver si es posible que salga, pues esta primera experiencia seguramente nos llevará a modificar cosas, a enriquecer, a cambiar, como ha pasado también en la formación clínica, que ha ido habiendo cambios y se ha ido rodando pues, con el paso del tiempo. Entonces en esto pasará igual. Muy bien. Bueno, para concluir, ¿hay algún mensaje o algo que te parezca importante que destaquemos, que dejemos como mensaje ahora que empieza un 2021 interesante? Que pensamos que el 2020 venía duro y ahora el 2021 un poco más tranquilo, pero... Vale, me voy a conectar a Jun a ver si me dice algo. Eso de los mensajes, pues no sé, yo creo que realmente estamos en un momento crítico, como tantos que ha habido en la historia, o sea que tampoco es que estemos ahí en el peor momento de la historia, pero como toda la crisis, pues es una oportunidad. Esta crisis se ha ido viendo como un pequeño virus ha desmontado toda la estructura social y lo que hemos visto es que la crisis real era una crisis mucho más profunda que ha emergido y que tiene que ver con los valores, tiene que ver con la desconexión que hay de los sujetos con su interior, tiene que ver con todas esas cosas, ¿no? Con lo cual, realmente, pues hay amigos que le dicen la crisis de la pandemia, no de la pandemia, ¿no? Como si en el fondo en la crisis hubiera un cierto plan de conciencia, ¿no? Claro, eso de pandemia lo puedes ver como algo paranoico, hay un plan para que tal, pero también puede haber un plan, vamos a decir, colectivo, así, con una cierta inteligencia de lo profundo que hace que se llegue a tocar fondo, ¿no? Entonces, bueno, pues eso es lo que pasa en las crisis. Bienvenida, yo muchas veces cuando me atrevo a mis amigos les digo, cuando me despido, digo, que tengas una buena crisis. No que te lo pases bien o mal, sino, bueno, ¿por qué? Pues porque estoy tan convencido, he vivido tantas veces que una crisis ha podido ser el punto de inicio para que alguien cambie, que en el fondo no me preocupa en absoluto, aunque sea jodido, que vivamos una crisis. Entonces, pues vale, pues estamos en la crisis, bienvenida. Si conseguimos hacer un cierto cambio, pues bien, ¿no? Y si no, vendrá otra. Exacto. Con lo cual, ligado un poco a lo que decía antes de la responsabilidad, es que lo que no hagamos ahora vendrá después. Pues en ese sentido, pues si tengo que dar algún mensaje, bueno, se me está ocurriendo sobre la marcha, porque no lo había pensado. Sí, Pero, acá no hay nada planificado. pero digo que, bueno, pues la crisis es bien, no pasa nada, pues nos va a joder, no estamos jodidísimos, lo estamos sufriendo, pero puede salir algo interesante, o sea que bienvenida. Y desde luego, lo que no trabajemos ahora nos volverá después, ¿no? Entonces, eso sí que es más junguiano en el sentido de que la atención que tenemos que poner a la crisis que nos revuelve es algo que es transformador para nosotros y para la colectividad, para el planeta y para todo. Con lo cual también hacer eso o no es una decisión ética de responsabilidad. Y no, nadie nos va a sacar de la crisis, ni van a venir los extraterrestres a quitar el coronavirus,
ni va a venir Gaia o espíritu a provocar no sé qué para que justamente los puntos donde están depositadas las bombas nucleares, solo esos puntos se hundan en el mar, ¿no? O sea, nada va a salvarnos de nada, sino, en todo caso, lo que nosotros hagamos. Entonces, bueno, pues, eso es muy duro de soportar, porque ante la crisis y ante la posible muerte por la crisis, real, simbólica, social, todos tipos de muertes, pues la gente se agarra a todos los salvadores y realmente pues eso justamente es lo que es un destrozo. Entonces, soportar la crisis y intentar ver que lo que podamos ver de ello nos puede transformar, y no solo a nosotros, sino a todos, ¿no? Que hay que tener cuidado de que eso no se lleva como un axioma moral superyoico, ¿no? Si tú no te cuidas, se jode tu vecino, ¿no? O sea, entendiéndolo como una propuesta, ¿no? Pero muy real. Bueno, doctor Miquel García García, le agradezco muchísimo. Ya me has dicho lo de doctor otra Sí, vez. sí, quería cerrarlo con elegancia. Bueno, pues quítalo, porque al final eso crea como jerarquías, y una de las cosas que sí que me ha parecido fundamental de Jung, eso sí, de Jung y de todo el movimiento, es evitar todos los complejos de poder. O sea, todos, ¿no? Entonces, yo siempre he ido a una conferencia y me han puesto doctor, y digo, no, o sea, le doy la vuelta al cartel como no cambies de doctor. O sea, ni siquiera ahora que soy doctor de verdad por tener un doctorado, no. O sea, porque al final creo que hace más categorizaciones y eso no interesa. Es cierto. Bueno, Miquel, muchísimas gracias por tu tiempo, muchísimas gracias por abrirnos, digamos, tus puertas y contarnos estas cosas que realmente son muy fuertes, ¿no? Son muy impactantes las cosas que se han reflejado en tu vida y se han visto, digamos, reflejadas, digamos, en la psicología analítica. Cómo las has unido, cómo las has entendido y cómo has llegado, digamos, hasta este punto. Así que te agradezco por tu sinceridad, por tu honestidad, y por todas las cosas que nos transmitís. Y a ti, la oportunidad esta, porque no tenía ni idea de lo que iba a salir, pero ha sido un gusto estar hablando de estas cosas, de una manera así tranquila. Y por otro lado, decir que como personaje, yo creo que todos tenemos cosas parecidas, cada uno lo puede contar de una manera distinta, pero vamos, es decir que cualquier sujeto que te pongas a hablar con él tranquilamente te puede contar cosas parecidas y las podrá intelectualizar más o menos, pero yo creo que las experiencias de todos, he tenido sorpresas súper agradables con pastores que están solos 6 meses del año y que hablas con ellos y te dan una lección de todo. O sea, con lo cual, lo importante yo creo que de esta iniciativa que tienes es, no sé, que salga como sale así, que se puedan contar experiencias concretas de alguien y que, bueno, pues de alguna forma, eso también estimula el relato de todos, ¿no? Exactamente. Eso te lo agradezco porque tampoco nunca nadie me había planteado algo así y no sabía cómo iba a salir, pero bueno, pues está bien, está muy agradable. Muchísimas gracias entonces. A ti. Okay. Bueno, acá terminamos entonces.